Muy buenos días, efectivamente con muchos temas internacionales en esta semana y con un tema que destaca por sobre todo los demás, el terremoto que tuvo lugar en Chile el pasado miércoles, que causó mucha preocupación, mucho temor y que además dejó un saldo importante de víctimas. Según el último informe oficial, 12 personas murieron con motivo del movimiento sísmico en el país chileno y hay a día de hoy, a estas horas, 5 personas desaparecidas. Además, los daños son cuantiosos, el gobierno dice que no se puede todavía hacer un cálculo en dinero, pero sí se sabe que hubo 650 viviendas afectadas por este terremoto, acompañado además de un tsunami que provocó que fueran evacuadas alrededor de 1 millón de personas. El terremoto del miércoles tuvo lugar en la zona norte y centro del país, fue donde más se sintió, el epicentro estuvo en el mar y fue de 8,3 grados. Hubo después decenas de intensas réplicas, más ese tsunami que provocó una alerta que después fue levantada y que produjo, como decimos, la evacuación de casi toda la zona costera del país. Este movimiento sísmico, como saben, se sintió en varios lugares de Argentina, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Es el terremoto más potente en el mundo en lo que va del año, en un país que además es uno de los más sísmicos del mundo y que sufrió una verdadera tragedia en el año 2010, cuando un sismo y un maremoto causó la muerte de más de 500 personas. Continuarán las cifras, las evaluaciones de los daños por este terremoto en México que todavía está patas para arriba en la zona donde más afectó el movimiento sísmico y donde hay temor todavía de que se produzcan nuevos movimientos en las próximas horas. 12 muertos es la última 12 cifra. muertos según la última parte oficial, que es del jueves a la noche, de ayer a la noche. Habrá que ver si se actualiza la información durante el día de hoy y se crece o no el número de víctimas. 12 muertos y 5 desaparecidos, que muy probablemente la mayoría de ellas pasen a engrosar también la lista de personas muertas. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del Papa Francisco, que siempre da mucho que hablar, en este caso porque inicia una gira de 8 días por Cuba y Estados Unidos. Va a llegar mañana a La Habana el Papa argentino y desde allí se quedará para partir luego hacia Estados Unidos. Busca la reconciliación, Francisco, entre estos dos países, entre Estados Unidos y Cuba. Las relaciones, como saben, estaban rotas entre ambos desde hace más de medio siglo. Ahora ha comenzado un proceso de normalización que ha tenido al Papa como una pieza clave en este proceso, ya que él fue el mediador en las conversaciones secretas entre ambas naciones. Es probable que el Papa Francisco se reúna con Fidel Castro, con el ex presidente cubano. Fidel ya se reunió con un papa, fue en el año 1998 con Juan Pablo II, cuando todavía era presidente cubano. Seguimos hablando del continente latinoamericano, pero ahora nos centramos en el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. De momento está creciendo la tensión, pero hay muchas expectativas respecto a una reunión que va a tener lugar el próximo lunes entre los presidentes de ambos países, entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, para tratar de poner fin a esta crisis que tiene a la frontera como protagonista, ya que se produjo el cierre de los pasos fronterizos por parte de Nicolás Maduro de Venezuela y la declaración del estado de excepción. El miércoles de esta semana, Maduro dispuso ampliar ese cierre con el cierre de otros 10 pasos fronterizos más. Hay además ya 1.500 colombianos deportados y casi 20.000 que volvieron a su país por temor también a ser deportados. Colombia habla de un verdadero drama humanitario por este tema. Lo que está haciendo Venezuela, ese cierre de fronteras y ese estado de excepción, lo justifica Maduro diciendo que es para combatir la presencia de paramilitares y el contrabando. Además, en medio de esta situación, Colombia denunció esta semana 2 veces la invasión de su espacio aéreo por parte de aeronaves militares venezolanas. Para sumar datos a lo que sucede en Colombia, también se conoció, y según publica hoy el diario El Territorio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han decidido comenzar a sumarse como una fuerza política. Efectivamente. Participar en el proceso político del país es parte de la situación que se está viviendo allí. Seguimos hablando de temas fronterizos, pero ahora nos vamos hacia el continente europeo. Continúa el drama, por supuesto, de la inmigración, sobre todo de serbios que huyen de la guerra que está devastando a ese país. A lo largo de la semana, la principal noticia ha sido que varios países europeos decidieron cerrar, blindar sus fronteras, y no metafóricamente, sino incluso con la construcción de vallas alrededor de los territorios fronterizos. Fue concretamente lo que hizo Hungría,
que cerró desde inicios de esta semana totalmente su frontera, está impidiendo el paso de inmigrantes y ha habido además, como están viendo, importantes disturbios. Hungría utilizó incluso ayer gases lacrimógenos y cañones de agua para alejar a los inmigrantes en estos episodios que tuvieron su momento más álgido el pasado día miércoles. El martes ya había cerrado sus fronteras Hungría en el sur con Serbia y produjo la detención de 60 personas que habían entrado ilegalmente al país. Después, Alemania, Austria y Eslovaquia también se sumaron al cierre de fronteras a inicio de la semana. Hoy, a día de hoy, hay miles de sirios aglomerados en Croacia, bloqueados allí en la frontera en su intento de llegar a territorio europeo, sobre todo intenta ir hacia Alemania. Esta situación ha provocado una fuerte división entre los países de la Unión Europea, ya que no todos ven de la misma manera la forma en que tiene que enfrentarse esta problemática. El miércoles va a haber una cumbre de los dirigentes de la Unión Europea para analizar esta situación. Cambiamos de tema y cambiamos de país, nos vamos ahora a Egipto, donde se produjo un hecho lamentable. 12 turistas fallecieron en Egipto con motivo de un bombardeo aéreo realizado por fuerzas aéreas egipcias que los confundieron a este grupo de turistas, a estos turistas, con terroristas yihadistas. Este grupo estaba viajando en 4 convoys, estaba recorriendo una zona desértica de Egipto, habían parado para almorzar cuando recibieron este bombardeo, en una zona desértica que según las autoridades egipcias es una zona prohibida para la presencia de turistas. De las 12 personas fallecidas, 2 son mexicanos, el resto son egipcios, entre turistas también, y los guías de ese tour por el desierto. México reaccionó con indignación y pidió una exhaustiva investigación sobre lo sucedido. Egipto está más convulsionada que nunca desde el derrocamiento de Mohamed Morsi como presidente en el año 2013. Su sucesor, Abdel Fattah al-Sisi, lanzó una sangrienta represión después del derrocamiento de Morsi contra los hermanos musulmanes, que es el sector al que pertenecía el presidente derrocado, lo que convirtió en un verdadero baño de sangre a Egipto, y esto sigue teniendo consecuencias por el accionar creciente de los yihadistas que enfrentan al actual régimen egipcio y que tuvo por esta confusión ese saldo esta semana de 12 turistas fallecidos en un bombardeo al confundirlo con terroristas. Y por último nos vamos a referir a los enfrentamientos que han tenido lugar a lo largo de esta semana en la explanada de las mezquitas, principalmente el lunes y el martes, que es el día en el que había una gran aglomeración de fieles debido a que se celebraba esos 2 días el Año Nuevo Hebreo. Los choques fueron entre palestinos y policías, dentro incluso de algunos templos, como están viendo allí. La policía dice que esto se produjo porque los palestinos asedian a los judíos. Los palestinos tienen temor de que Israel quiera cambiar las normas que rigen en el lugar, en la explanada de las mezquitas, también conocido como Monte del Templo, el lugar de veneración más importante tanto para judíos como para musulmanes. Por otra parte, un palestino se puso en huelga de hambre porque Israel dispuso su detención administrativa, una decisión, la detención administrativa que comenzó a utilizar Israel este año y que supone poder detener a las personas porque sospecha nada más que son terroristas y puede tenerlas detenidos, según estas leyes ahora, por un tiempo indeterminado, incluso sin formularles cargos. Esta persona, este palestino, ha iniciado ahora una huelga de hambre, ya había realizado otra con anterioridad, ya que también había sido detenido con este sistema, la detención administrativa, había estado 2 meses en huelga de hambre, su salud estaba en grave riesgo y fue liberado, ahora fue nuevamente detenido y nuevamente ha iniciado una huelga de hambre. Bien, Carlos Serenelli con el resumen de temas nacionales e internacionales. Como verán, un mundo bastante convulsionado, particularmente por el tema de la inmigración, de los refugiados sirios, y que realmente, bueno, tiene un tema escandaloso como lo es la frontera, que incluso el vallado que han armado, ¿no?, en estos países de frontera supera en extensión al muro de Berlín, según se ha conocido esta semana. Carlos, muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene. Bueno.